presentar a una destacada profesional e investigadora que es la doctora Karina González Becerra. Ella es doctora en biología molecular, actualmente es profesora del Departamento de Ciencias Médicas y de la Vida del Centro Universitario de la Ciénega, Universidad de Guadalajara, México. En esta oportunidad compartirá con nosotros el tema de nutrición de precisión en trastornos metabólicos y obesidad. Con esta presentación damos oficialmente la bienvenida a la doctora Karina. Doctora, tiene usted la palabra. Adelante. Hola, hola, buen día, ¿me escuchan ahí? Sí, doctora. Sí, la escuchamos. Excelente. Muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Nada más podrían confirmarme, creo que ahí ya se ve pantalla completa, para ustedes. Sí, ya está completa la pantalla con su ponencia. Excelente. Pues muchísimas gracias nuevamente. Agradezco la invitación a la Sociedad Peruana de Nutrición para participar en este segundo Congreso Internacional de Nutrición de Precisión y pues muchas gracias a los asistentes. Espero que esta charla sea de su interés y también si hay alguna duda, pregunta al final, pues estaré complacida de resolverla. Agradezco también a la doctora Vanessa Corrales, que fue bastante apoyo, que su charla fue como introductoria a justo algunas de las cosas que yo voy a abordar, así que creo que quedó bastante ad hoc. Agradezco también a la Red Iberoamericana de Nutriómicas y Nutrición de Precisión por la invitación. También a partir de ellos fue la conexión para la participación en este congreso. También a el Centro Universitario de la Ciénega y a la Universidad de Guadalajara, que es actualmente la institución en la cual me encuentro laborando. Pues bueno, el contenido de esta charla, trataré de ir un poquito retomando algunos de los conceptos que vimos en la charla previa. Hablaré sobre obesidad, alteraciones metabólicas y cómo esta ciencia de la nutrición de precisión aborda justamente la nutrigenética, la nutrigenómica. Hablaré también de algunos aspectos relacionados con epigenética, por eso considero que ya sirvió bastante la charla previa. ¿Cuál es el enfoque integral que se propone desde la nutrición de precisión? Y finalmente unas perspectivas, conclusiones y cuál es ese mensaje final que me gustaría que nos lleváramos a casa posterior a esta charla. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la obesidad, que sabemos que es esta enfermedad, condición, ¿no? Diversos autores difieren en cómo definirla, pero lo que es claro es que se define como una acumulación excesiva de grasa corporal en el organismo y que esto puede ser perjudicial para la salud. Y justamente con esta pequeña definición es que me gustaría iniciar esta charla con que justamente muchas de las veces el problema está desde el diagnóstico, desde cómo la estamos identificando, porque los indicadores más utilizados en la práctica clínica, pues no toman en cuenta exclusivamente la grasa, ¿no? Como la definición de obesidad no lo dice. Y bueno, encontré esta revisión actual que me pareció como muy interesante, cómo es que abordan a la obesidad y primero hacen una primera indicación que es reconocer esta condición o patología, que sabemos que hay determinantes, que nos van a condicionar, digamos, o a dar factores de riesgo. Entre ellos, pues tenemos el propio ambiente, por supuesto, la exposición alimentaria, pero también hay factores económicos, incluso políticos, ¿no? Ya sabemos que todo el tema de regulación en políticas públicas en países latinoamericanos, pues todavía tiene que reconocer que ya se están trabajando, por ejemplo, en nuevas políticas para ofrecer alimentos más saludables en las escuelas, por ejemplo, en edades tempranas, pero sabemos que por supuesto que hay una relación con estos factores políticos, económicos, sociales, incluso la inequidad social, el acceso limitado a este conocimiento científico. Bien, lo decía la doctora Vanessa, no hay que dar recomendaciones prácticas, claro, con lenguajes sencillos, pero que estén basadas en ciencia. El temas culturales, que seguramente aquí cuando mencione algunos alimentos o compuestos, ahorita que está escuchando las otras ponencias, sé que de repente cambian un poco en los diferentes países. El comportamiento contextual y por supuesto la parte genética, que es un poco lo que nos compete en la charla del día de hoy. Y sabemos que tenemos factores modificables y no modificables, ¿no? Dentro de los modificables, pues tenemos que
factores como el consumo de tabaco, alcohol, el sedentarismo, ¿no? El consumo de dietas ricas en calorías, disminuida en fibra, ¿no? Pues todos esos son factores que van a contribuir, pero también tenemos algunos factores como la edad, el género, la propia genética y raza y etnia, que estos factores no los vamos a poder modificar, pero sí hay que tenerlos en cuenta al momento de el diagnóstico, el abordaje y tratamiento. Hay ya algunas herramientas que proponen como determinar ciertos factores de riesgo para la obesidad y otras enfermedades asociadas, en este caso enfermedad cardiovascular, donde se tiene que tomar en cuenta el sexo, la edad, niveles de lípidos, el índice de masa corporal, incluso algunas asociaciones de función renal, tabaquismo, algunas otras comorbilidades como la hipertensión, ¿no? Y que es importante hacer una modificación sobre el diagnóstico. Sabemos que lo que más se utiliza en la actualidad para el diagnóstico de la obesidad es el índice de masa corporal. Sin embargo, el índice de masa corporal toma en cuenta solamente el peso total y aquí en la definición tenemos que es la acumulación excesiva de grasa. Y que ya también más adelante hablaré un poquito de los mecanismos propuestos y se habla de que esta grasa es principalmente la que se acumula en la zona abdominal. Entonces, de ahí el tomar en cuenta otros indicadores, por ejemplo, la circunferencia de cintura, el porcentaje de grasa, el índice cintura-talla, este, el índice masa-grasa-talla, etcétera. Y finalmente, ¿cuáles son hasta este momento las propuestas de tratamiento para la obesidad? Pues tenemos, por supuesto, las intervenciones dietéticas que van enfocadas a incrementar el consumo de frutas y verduras, legumbres, granos enteros, ¿no? Incrementar el consumo de proteínas magras, incrementar el consumo omega 3, que hablaré de algunos ejemplos al respecto. Luego tenemos las intervenciones cognitivo-conductuales, donde tenemos incrementar el consumo de actividad física, evitar el consumo de tabaco, terapias cognitivo-conductuales, donde por supuesto tenemos que hacer equipos multidisciplinarios entre médicos, nutricionistas, psicólogos, especialistas o preparadores físicos, etcétera. También tenemos un rubro de farmacoterapia que no voy a ahondar porque no es el objetivo de esta presentación. Y pues también tenemos la parte de, sobre todo en casos de cirugía, perdón, de obesidad mórbida, las propuestas de cirugías bariátricas. Ahora, ¿cómo es que esta obesidad se asocia con algunas otras alteraciones metabólicas? Pues tenemos que ya esta obesidad y sobre todo hablábamos de este exceso de grasa a nivel abdominal nos va a favorecer el riesgo del desarrollo de estos trastornos metabólicos, como es la presión arterial elevada, que un paciente con obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar hipertensión, de desarrollar dislipidemias, ¿no? Hiperglucemias, estos niveles de colesterol, perdón, niveles de glucosa elevados, y que entonces es de esta forma como la obesidad está íntimamente relacionada con trastornos metabólicos. ¿Cómo es que sucede esto? ¿No? Voy a tratar de dar un poquito aquí una explicación un poco más fisiopatológica. Sabemos que en un sujeto con poca cantidad de tejido adiposo, o digamos el tejido adiposo tiene ciertas funciones de regulación y homeostasis en el organismo, pues tenemos un ambiente más antiinflamatorio, tenemos un consumo óptimo y adecuado en el sistema de antioxidantes, tenemos sensibilidad a la insulina, ¿no? Se favorece la angiogénesis. Sin embargo, cuando tenemos un balance energético positivo, es decir, empezamos a consumir más energía, más calorías de las que gastamos, entonces se va a favorecer la acumulación de ese tejido adiposo, ¿sí? Vamos a incrementar la cantidad y vamos a incrementar el tamaño de esos adipocitos, que es a lo que conocemos como hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo. Cuando esto empieza a suceder, vamos a ver que va a haber cambios conformacionales en ese tejido adiposo y vamos a empezar a ver un exceso de inflamación, va a haber mayor en estrés oxidativo, se va a favorecer la resistencia a la insulina y la angiogénesis disfuncional. ¿Cómo es que sucede esto? Pues en esta imagen tenemos que tras la hiperplasia e hipertrofia del tejido adiposo, vamos a tener una desregulación en
citocinas o adipocitocinas que son secretadas por el propio tejido sí, por los propios adipocitos y que justamente se va a favorecer un incremento de leptina, que son adipocitocinas que favorecen vías inflamatorias y que además hay una desregulación en la vía del hambre y la saciedad, y la adiponectina, que es una adipocitocina que normalmente es inversamente proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Es decir, más tejido adiposo vamos a tener menos adiponectina y la adiponectina se ha visto que tiene funciones súper importantes sobre la sensibilidad a la insulina. Además, estos adipocitos hipertróficos e hiperplásicos van a favorecer la infiltración de células inmunológicas como células T, células B, monocitos. Estos a su vez van em, a favorecer la polarización de macrófagos de tipo M2 a M1, favoreciendo justamente la vía o la activación o la síntesis de citocinas proinflamatorias como TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 1 alfa, MCP1, etcétera. Y a su vez se van a formar algo que se conoce como estructuras tipo corona, donde se va a favorecer la hipoxia, y la falta de oxígeno en estas células, se incrementa el estrés oxidativo y hay muerte de esos adipocitos. Cuando hay muerte de esos adipocitos, se incrementa otra vez la inflamación para tratar de resolver esto por el sistema y entonces pues se vuelve como un círculo, más estrés oxidativo, más inflamación, más resistencia a la insulina y entonces ese es uno de los mecanismos o cómo podemos ligar este exceso de tejido adiposo con todas estas comorbilidades o complicaciones metabólicas que se asocian directamente con la obesidad. De ahí que la obesidad resulta una patología tan compleja, por lo tanto, la intervención, el manejo, pues debe ser lo más integral posible y en este preámbulo surge la nutrición de precisión. ¿Qué es esto de la nutrición de precisión? Pues considera una orientación lo más integral posible, busca personalizar factores biológicos, factores conductuales, factores ambientales que sean únicos para cada individuo con el objetivo de optimizar el manejo, prevención de enfermedades y, por supuesto, potenciar los efectos terapéuticos. ¿Sí? En este diagrama que tenemos aquí en la diapositiva, vemos cómo la nutrición de precisión debe considerar aspectos demográficos y clínicos, a otros aspectos del estilo de vida, aspectos de actividad física, de hábitos dietéticos, aspectos metabolómicos, metagenómicos, ya hablaban también previamente sobre la importancia de la microbiota y, por supuesto, aspectos de nutrigenética, nutrigenómica y epigenética, que para fines de esta charla será donde principalmente de algunos ejemplos. Entonces, vemos que la nutrigenética y la nutrigenómica nos van a ayudar a la personalización de qué nutrientes son específicos para cada uno de los individuos, nos van a ayudar a que el diagnóstico también sea más personalizado y sobre todo a que el tratamiento, el seguimiento, ¿sí? Sea con respecto a cada una de las etapas de la vida, pero también tome en cuenta estos aspectos. Para eso nos vamos a ayudar de las ciencias ómicas. Ya hablábamos que a nivel de genómica podemos evaluar la nutrigenética, a nivel de transcriptómica, la nutrigenómica, y que posterior a ello tenemos la proteómica, que ya es el estudio de las proteínas que resultan de la expresión de estos genes, y finalmente los metabolitos, producto de todo este metabolismo, ¿no? Entonces voy a iniciar con algunos ejemplos que hemos trabajado al interior del grupo y también algunos de bibliografía internacional sobre cómo podemos dar algunos ejemplos prácticos de nutrigenética y algunas recomendaciones muy específicas asociadas a la nutrigenética. La nutrigenética entonces es como si nosotros pudiéramos hacer un zoom, ¿no? Para ver la variabilidad genética entre un sujeto y otro. Y entonces podemos entender que no para todos va a funcionar el mismo tratamiento dietético. Por ejemplo, aquí en la diapositiva tenemos, ¿no? El consumo de salmón, que podemos pensar es un alimento muy saludable, pero bien dice lo que para una persona funciona, para otra puede no tener ese mismo efecto o probablemente necesite una dosis mayor o probablemente necesite una dosis menor del mismo nutriente, etcétera. Por lo tanto, las dietas y los tratamientos deben de ser adaptados a la constitución genética de cada individuo. ¿Qué nos puede ayudar a la nutrigenética? Nos puede ayudar a encontrar
intolerancias, perdón, a los alimentos, comportamientos adictivos, riesgos o predisposición genética para obesidad y otras enfermedades metabólicas como diabetes, enfermedad de hígado graso, e incluso algunos tipos de cáncer, ¿no? Este, hipertensión, dislipidemias. También la nutrigenética nos puede dar la respuesta a tratamientos de ejercicio físico. También daré algunos ejemplos relacionados con el ejercicio que hemos trabajado en el interior del grupo de investigación. Sobre la respuesta a la ingestión de cierto tipo de grasas, particularmente hablaré sobre el consumo de grasas monoinsaturados, de omega 3, omega 6, cuál es la diferencia, en qué casos o ante qué escenarios se recomienda incrementar o disminuir, o solo con la alimentación, o sí considerar una suplementación. La respuesta a los triglicéridos, al consumo de ácidos grasos saturados. ¿Qué pasa? Que a lo mejor hay sujetos que consumen más ácidos grasos saturados y no tienen como una consecuencia negativa, pero hay otros que sí superan cierta recomendación, pues sí que tienen una consecuencia negativa. La respuesta a la ingesta de carbohidratos también, y también sobre el metabolismo de vitaminas. Para esto, pues un concepto muy clave que voy a necesitar para las siguientes diapositivas es que como individuos, lo que nos confiere principalmente variabilidad genética. Tenemos diferentes tipos de variantes genéticas, pero unas de las más analizadas y de las más comunes en humanos son las variantes genéticas de un solo nucleótido, donde tenemos que hay un nucleótido que cambia por otro, por ejemplo, una adenina que cambia por una guanina que cambia por una timina, y eso puede condicionar variabilidad, puede condicionar susceptibilidad o riesgo, o también puede condicionar protección. O bien simplemente nos da las características físicas que nos hacen únicos como individuo. Se habla de que el 99.9% de nuestro genoma es idéntico como especie humana, y justo ese 0.1% que nos hace diferentes está dado por variantes genéticas de un solo nucleótido de tipo SNPs, y que entenderlas pues nos puede ayudar a un mejor entendimiento del desarrollo de enfermedades multifactoriales como lo es la obesidad, ¿sí? Diabetes, y todas estas alteraciones metabólicas de las que estamos hablando. Dependiendo de la ubicación de estas variantes genéticas dentro de los genes, pues será este diferente aspecto que se va a cubrir. Puede ser, si lo tenemos en una región promotora o en una región no traducible, pues van a regular sobre todo la cantidad o el nivel de expresión, pero si es en una región codificante, van a afectar la estructura de la proteína y por consiguiente la función de esta. Puede ser a nivel de que me formen una proteína trunca, es decir, una proteína de menor tamaño y que esto va a afectar la función de la proteína. Puede ser a nivel de que el cambio de un aminoácido por otro y esto afecte la estructura tridimensional de la proteína, cómo ésta se pliega, cómo ésta interactúa con otras proteínas, etcétera. Entonces comenzaré con algunos ejemplos, ¿sí? En esta diapositiva tengo algunos ejemplos de SNPs relacionados con el metabolismo de los lípidos, donde tenemos justamente tres genes implicados en el metabolismo de los lípidos: el gen de CTP, LPL y LIPC, genes con los que estamos trabajando con algunos estudiantes de posgrado al interior de mi grupo de investigación. Y lo que estamos intentando integrar aquí es que las formas de riesgo, ya decíamos que en muchos casos estas variantes genéticas me van a conferir cierto riesgo para el desarrollo, en este caso, para este ejemplo de dislipidemias. Entonces, estos tres genes participan en el metabolismo de las lipoproteínas para la síntesis de las LDL, que ya sabemos que son esas lipoproteínas que su función es llevar ese colesterol a los tejidos. También tenemos las HDL, que su función es recoger esos excedentes de colesterol y llevarlos de retorno para su metabolismo al hígado. Y los kilomicrones, que se alimentan del consumo dietético. Entonces, tenemos que la presencia de estas variantes me va a condicionar, en este caso, cierta protección, menores niveles perdón, cierto riesgo, menores niveles de HDL y mayores niveles de triglicéridos. Por lo tanto,
En este caso, se va a recomendar hacer un ajuste en la cantidad de ácidos grasos que consumimos a través de la dieta para que los sujetos portadores de estas variantes pues tengan una modulación de estos lípidos y no haya esta acumulación de triglicéridos y esta disminución de HDL, que son de las dislipidemias más comunes y que más se asocian con riesgo cardiovascular. En esta diapositiva, en un estudio realizado por Corella y colaboradores ya de hace algunos años, pero me parece súper interesante para mostrar que además de tener variantes genéticas, estas variantes interactúan con nuestro consumo dietético. Es decir, en este gráfico tenemos por un lado graficados los niveles de triglicéridos, el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y las tres formas o los tres genotipos posibles para el gen de LPL que mencionaba en la diapositiva anterior, que es de la lipoproteína lipasa, que participa o su función es hidrolizar los triglicéridos. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en los sujetos portadores de la forma CC, cuando tienen un consumo elevado en ácidos grasos monoinsaturados, hay una disminución, o sea, hay un efecto positivo, ¿no? De los triglicéridos. Pero si los sujetos tienen el genotipo TT, es decir, este gráfico que observamos aquí, incluso pareciera un ligero incremento. Es decir, ¿a todos nos va bien una dieta rica en ácidos grasos monoinsaturados? La respuesta es no. Y de aquí la importancia de considerar estos factores genéticos o esta constitución genética para la personalización de, en este caso, el contenido de ácidos grasos monoinsaturados en los tratamientos dietéticos. Y en el gráfico de al lado es el consumo de ácidos grasos insaturados, que incluye no solo los monos, sino los poliinsaturados, donde al incluir a los poliinsaturados el efecto se ve aún más marcado de que un consumo de ácidos grasos insaturados, si soy portador del genotipo CC, tengo que consumir una dieta más rica en ácidos grasos monoinsaturados. Pero si tengo el TT y consumo más, pues no tengo un beneficio sobre la disminución de los triglicéridos. Luego tenemos otro ejemplo sobre el gen FATS. Este trabajo lo realizamos también en el interior del grupo, donde evaluamos una variante genética que está en el gen FATS, que sabemos que nosotros a través de la dieta tenemos que consumir el ácido linoleico y linolénico, que son ácidos grasos esenciales, no podemos sintetizar, no los podemos obtener, es decir, los tenemos que obtener a través de la dieta, no los podemos sintetizar en el organismo. Pero ya una vez que los consumimos, hacemos este proceso de elongaciones y desaturaciones para obtener del omega 6 el ácido araquidónico como producto y del omega 3 el EPA y el DHA. En este proceso de biosíntesis de estos ácidos grasos participa la enzima delta 5 desaceturasa, donde ocurre una variante genética de un cambio de T por C. Y se ha visto que en esa posición hay una disminución de la actividad de la enzima. Entonces, lo que sucede es que en sujetos que tienen esta variante genética hay una menor conversión a estos productos, es decir, tenemos menor ácido araquidónico, menor EPA, menor DHA, y eso finalmente va a afectar la función que tienen estos ácidos grasos. Por lo tanto, con esta información lo que hicimos fue dar una suplementación con ácidos grasos omega 3 y ver si había alguna diferencia por genotipo. Justamente observamos que aquí tenemos a los sujetos con el genotipo CC que recibieron la suplementación con un placebo y los que recibieron la suplementación con omega 3. Y vemos que los que recibieron la suplementación con omega 3 son los que lograron incrementar el EPA. Sin embargo, los que tenían el placebo, pero con una dieta también rica en ácidos grasos, omega 3, también tuvimos un efecto positivo. Sin embargo, esto solo se observó en los sujetos del genotipo CC. En los sujetos del genotipo TT no logramos ver esta incorporación. Y entonces esto que nos dice que probablemente estos sujetos requieran ya sea una mayor dosis, porque recordemos que estos sujetos tienen un metabolismo disminuido para obtener estos productos. Por lo tanto, nuestra sugerencia para los sujetos con este genotipo, pues es
incorporar o desde la dieta, porque ya vemos que la dieta también es importante, no solo considerar la suplementación desde la dieta y cuidar la relación o el ratio omega 6 omega 3. Ya sabemos que el omega 6 participa más en vías proinflamatorias y el omega 3 en vías antiinflamatorias. Por lo tanto, es importante que haya una relación. Más o menos algunas referencias proponen que sea mínimo 5:1, es decir, por cada gramo de omega 3, 5 gramos de omega 6. El omega 6 no tenemos problema en obtenerlo a través de la dieta, perdón, está en muchísimos alimentos. Donde sí tenemos un poco más de problema es con el omega 3, que luego no tenemos fuentes tan eh, viables para obtener el consumo de omega 3, sobre todo países latinoamericanos que no tenemos un consumo tan alto de pescados grasos y que es donde debemos optar por una suplementación. En este estudio dimos 1,5 gramos de omega 3, entonces se puede considerar un rango desde 1,5 hasta 3 gramos en los sujetos portadores de esta variante, pensando en ya darlo en forma de EPA y DHA por el tema de la variante genética que condiciona una disminución en estos subproductos si lo damos en forma de ácido de omega 6 y omega 3. Tenemos otro ejemplo que nos ayuda a la personalización, pero ahora de los carbohidratos. Tenemos el gen de ACTN3 que codifica para la proteína alfa-actinina 3. Esta su función es en la contracción rápida de las fibras musculares de tipo 2, es un metabolismo anaeróbico. También tenemos una variante genética de un cambio de C por T. Aquí sucede algo interesante, donde en la presencia del alelo T se genera un codón de paro. Por lo tanto, se forma una proteína trunca de menor tamaño y eso va a condicionar que haya una deficiencia de alfa-actinina 3 de esta proteína, ¿sí? La cual tiene una participación en el metabolismo de las grasas y de los carbohidratos, y al haber una deficiencia de esta proteína, pues se van a favorecer las hiperglucemias y la hipertrigliceridemia por la función deficiente de esta proteína. Por lo tanto, en sujetos portadores de esta variante, se recomendaría en general disminuir el consumo de carbohidratos y de los carbohidratos que se aporten, que la mayoría sean complejos y en menor proporción carbohidratos simples, y cuidar el índice glicémico bajo de los alimentos que se proporcionen a sujetos portadores de esta variante genética. Tenemos otra variante que es muy común y que cada vez hemos encontrado más intolerancias a los alimentos, en este caso a la lactosa. También hemos visto una variante genética en una posición menos en una posición de una región promotora. Ya decíamos en diapositivas previas que esto va a afectar la regulación de la expresión de este gen. Entonces aquí tenemos un cambio de C por T y se ha visto que en presencia del alelote hay una disminución de la expresión del gen de la lactasa, que entonces va a haber un metabolismo, digamos, menos activo o menos eficiente al consumir lactosa, y entonces los sujetos portadores de la forma C son intolerantes a la lactosa. Por lo tanto hay que pensar en que pues reciban productos que sean libres de lactosa, pensar incluso en alguna suplementación con lactobacilos para mejorar temas de microbiota y pues algunos sucedáneos que no contengan lactosa. En esta revisión sistemática, lo que hicimos fue integrar diferentes variantes genéticas en diferentes genes clave en el metabolismo de las lipoproteínas, por ejemplo, APOA1, ABCA1, el gen FAP2, LPL, CTP, de los que ya había hablado previamente. Y lo que hicimos fue evaluar, de acuerdo a la literatura, cuál era la forma alélica de riesgo para las dislipidemias, y esto se integró para hacer recomendaciones o a lo que se llama portafolios o recomendaciones nutrigenéticas específicas. Es decir, si tengo la forma A en vez de la forma G, pues recomiendo que haya un mayor consumo de ácidos grasos monoinsaturados, pero si tengo la forma G, que haya menor consumo de ácidos grasos totales, pero si tengo la variante de LPL, la forma C, disminuir los ácidos grasos poliinsaturados, etcétera. Esas son las recomendaciones nutrigenéticas. Y aquí lo que hicimos en esta revisión sistemática, publicamos en el año 2022, fue ubicar patrones dietéticos. Entonces, primero observamos que a cierto grupo de pacientes les va bien una dieta baja en grasa en general.
en todas las grasas, ¿no? Si tengo la forma A para esta variante, A, la forma GG para esta variante de APOA5, etcétera, la combinación de estas formas alélicas les va bien una dieta baja en grasa. ¿Para qué? Para tener menores cantidades de colesterol total en sangre, mayores niveles de HDL, menores niveles de colesterol total, menores niveles de LDL, que sabemos que esto es un efecto positivo. Las dislipidemias están íntimamente relacionadas con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y que las enfermedades cardiovasculares representan de las principales causas de muerte en el mundo. Pero también tenemos otras interacciones como que algunos sujetos, a diferencia de darles una dieta baja en grasa, les va mejor una dieta alta, pero particularmente en ácidos grasos poliinsaturados, portadores de estas variantes, como TNF-alfa, el FATS, que hablábamos previamente. Esta revisión se hizo a nivel internacional, por eso es que se englobó el factor o el patrón de dieta mediterránea, que sabemos que es uno de los patrones que a nivel internacional tiene mayor evidencia científica, y principalmente pues es rico en ácidos grasos poliinsaturados, en polifenoles, en fibra, ¿no? Son los componentes como clave de la dieta mediterránea. Y que justamente el tener estas variantes genéticas, si sigo un patrón de dieta mediterránea, me va a ayudar a tener un efecto sobre la regulación de estos lípidos en sangre. También tenemos algunas otras interacciones como el consumo de algunos nutracéuticos o suplementos, como por ejemplo hablábamos de la suplementación con omega 3, si hay que consumir omega 3 en qué forma, si solo EPA o DHA, en qué concentraciones, ¿no? Luego tenemos también el consumo de carbohidratos y fibra dietética. Por ejemplo, aquí este estudio muy clásico de la variante de CTP que hablaba previamente en los ejemplos. Se ha visto que el consumo de 2 kiwis diarios tiene un efecto importante sobre la regulación. Nosotros acabamos de publicar un artículo que hicimos como todo un mecanismo in sílico para ver qué componentes del kiwi eran los que tenían este efecto protector en estos sujetos para la regulación del ratio triglicéridos HDL. El consumo de dietas ricas en proteínas, que también va a ayudar incluso a la regulación de los lípidos en sangre. Y con base en esta información hicimos un ensayo clínico, ¿sí? Analizamos un panel de variantes genéticas, incluyeron más o menos 11 variantes genéticas que se analizaron en un grupo de sujetos mexicanos con sobrepeso y obesidad, y teníamos dos grupos. El grupo de dieta nutrigenética, que por dieta nutrigenética me refiero a la personalización. Es decir, dieta nutrigenética tenía dos patrones posibles: alto en grasa o bajo en grasa, dependiendo la combinación de variantes genéticas. Se hizo un algoritmo matemático decisional para ver, de acuerdo a la combinación alélica, qué patrón dietético era mejor. Y el otro era el grupo de dieta estándar, es decir, en ese grupo no considerábamos sus variantes genéticas, no considerábamos su constitución genética, dábamos las recomendaciones como si no tuviéramos acceso a la información genética. Y en el grupo de dieta nutrigenética, nuestro objetivo no es que la dieta alta en grasa sea mejor que la baja en grasa, es que la personalización es lo que es mejor. Si yo por mi combinación genética, por el metabolismo de ciertas enzimas o ciertos genes, pues entonces eso me va a beneficiar más que en general si se obtiene un patrón para toda la población. Y finalmente evaluamos pues factores o aspectos cardiometabólicos, perfil de lípidos y algunos aspectos relacionados con la inflamación. ¿Y qué fue lo que encontramos? En esta tabla podemos observar que del lado izquierdo tenemos el grupo de dieta nutrigenética. Hicimos un seguimiento durante 8 semanas y podemos observar que en el grupo de dieta estándar sí hubo diferencias en cambios o disminución del colesterol total y el LDL y glucosa e insulina. Pero en el grupo de dieta nutrigenética todos los indicadores metabólicos disminuyeron y de una forma mucho más significativa o un cambio más notorio o mayor, este delta, este cambio de miligramos por decilitro que encontramos de diferencia. Logramos una disminución sobre todo de las LDL, un incremento de las HDL, donde aquí tuvimos un valor cercano a la significancia, una disminución muy importante de triglicéridos, de el ratio triglicéridos HDL, disminución en glucosa y en insulina. Pero una de las cosas más interesantes de este estudio fue que solamente en el grupo que se le personalizó el tratamiento dietético,
logramos esta disminución de la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que son dos citocinas inflamatorias que tienen alto impacto en todo este metabolismo que veíamos del exceso de grasa y cómo se relaciona esto de el exceso de adiposidad con las alteraciones metabólicas. Y esta diferencia solo se observó en el grupo de dieta nutrigenética, a diferencia en el grupo de dieta estándar, donde no vimos esa diferencia. De ahí la importancia de la personalización de los tratamientos dietéticos. Y bueno, esta figura es de un proyecto que estamos realizando actualmente en el interior del grupo, donde todavía no tenemos los resultados, pero aquí también queremos integrar otro panel de variantes genéticas que están asociados ahora ya no solo con la dislipidemia, sino con todos los aspectos del síndrome metabólico, que es la adiposidad o la obesidad central, niveles disminuidos de HDL, incrementados de triglicéridos, las hiperglucemias y la hipertensión o presión arterial elevada. Algunas de las variantes con las que se está trabajando es con el receptor de leptina, que tiene este proceso de regulación con el hambre y la saciedad, la adiponectina, con toda esta regulación de la cantidad de tejido adiposo, variantes genéticas asociadas con la resistencia a la insulina, con el estrés oxidativo, con este metabolismo de los lípidos, ¿sí? Y finalmente asociadas con la presión arterial. Por lo tanto, pretendemos integrar en todo este proceso fisiopatológico el análisis de variantes genéticas para la construcción de un score genético de riesgo que nos pueda ayudar a predecir el riesgo o predisposición para el desarrollo de estas alteraciones metabólicas. Ahora hablaré de algunos aspectos relacionados con nutrigenómica, que creo que aquí ya la doctora Vanessa fue muy específica con que hay nutrientes específicos de los alimentos que nos van a ayudar a modular la expresión de los genes. Y que entonces, como lo vemos en esta diapositiva, no en todos los sujetos vamos a tener esta expresión igual. Vemos ahí un ejemplo muy visual, ¿no? Del consumo de una manzana, que probablemente creamos que para todos tiene el mismo beneficio, pues va a haber algunos sujetos donde no se están expresando esos genes que pretenderíamos o que esperaríamos que se enciendan tras el consumo de una manzana, por ejemplo. Y entonces, ¿cómo es o cómo explicamos este mecanismo? Pues es que justamente los componentes de la dieta, como las grasas, los aminoácidos, ¿no? Flavonoides, vitaminas, pueden ser transportados, ¿sí? O pueden funcionar como ligandos para proteínas transmembranales, que a su vez van a activar o van a inhibir factores transcripcionales para que estos puedan migrar al núcleo y de esta manera regular la síntesis o la expresión de genes a nivel de RNA y que esto, por supuesto, va a tener un efecto sobre las proteínas y finalmente estas proteínas sobre la función de los metabolitos. Entonces aquí es como integramos a la nutrigenómica a los diferentes niveles de las ciencias ómicas. Y daré algún ejemplo que realizamos también al interior del grupo. Hicimos un estudio donde analizamos el efecto de una intervención con ácidos grasos omega 3 sobre la expresión del gen de la interleucina 6, que ya decíamos que es un gen que en condiciones de obesidad participa como proinflamatorio. Entonces aquí dimos una suplementación durante 4 meses con omega 3 y observamos que en el grupo omega 3 hubo una disminución de las unidades relativas de expresión de del gen de la interleucina 6. Ahora quisimos ir un poco más a detalle, hicimos este análisis por genotipo, ¿sí? Además de ver el efecto en la expresión, queríamos ver si había una diferenciación en esa expresión analizando un genotipo, o sea, analizando una variante genética. Entonces, en este estudio integramos la nutrigenética y la nutrigenómica al mismo tiempo. Y lo que observamos fue que justamente al dividirlos ya por genotipo, no en todos los sujetos hubo esa disminución que veíamos en la diapositiva anterior, sino solo en los portadores de la forma GG. Esto nos condiciona a ir aún más a detalle, es decir, a todos les, si nos quedamos aquí, podemos decir, pues sí, hay que suplementarnos todos con omega 3, 1.5 gramos, mira, vimos la disminución. Pero cuando ya esto lo hacemos más a detalle, vemos que no todos los sujetos tienen ese mismo efecto y aquí no vimos en los portadores de estos genotipos,
no vimos esa disminución. ¿Qué sucede aquí? Probablemente ellos necesitan una dosis mayor o la fuente que les estamos dando. Hay que evaluar otras variantes genéticas, ¿sí? Para ver estos cambios deseados tras el consumo de una suplementación con omega 3. ¿Y cuál es el mecanismo que se propone o por qué decimos que los ácidos grasos omega 3 tienen este efecto importante sobre la inflamación? Pues ya veíamos que justamente sus metabolitos finales, que son el EPA y sobre todo el DHA, pueden funcionar como ligandos de proteínas transmembranales, en este caso las proteínas GPR120, que a su vez pueden inhibir la fosforilación de la vía de TAC1. Por lo tanto, estos factores transcripcionales como el NF-κB o la vía de las juncinasas no migran al núcleo y se inhibe la síntesis de proteínas o citocinas proinflamatorias como la interleucina 6. Pero tenemos otros componentes dietéticos importantes como los ácidos grasos saturados, que estos, en vez de inhibir, activan esta vía. Cuando empecé a hablar de nutrigenómica, decíamos que algunos factores de la dieta van a favorecer la activación de la expresión y otros van a inhibirla. Esto a nivel de macrófago, pero también a nivel del adipocito se ha visto algo similar y aquí además se ha visto que el EPA y DHA pueden ayudar a favorecer la sensibilidad a la insulina, que ya sabemos también que la resistencia a la insulina es una condición clásica de sujetos que empiezan a presentar exceso de peso y que esto pues puede tras esa exposición constante a lo largo del tiempo puede llevar al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Y ahora ya hablé sobre nutrigenética, algunos ejemplos de nutrigenética, algunos ejemplos de nutrigenómica. Ahora voy a dar algunos ejemplos de epigenética que justamente también se tocaban en la charla anterior, ¿no? Ya sabemos que la epigenética son esos cambios que sí son heredables, no son cambios específicos en el ADN, a diferencia de las variantes genéticas que sí cambia un nucleótido por otro. Aquí la estructura del ADN sigue siendo la misma, pero lo que cambia es cómo se organiza, ¿sí? Estructuralmente. La adición de algunos grupos químicos, en este caso grupos metilo, grupos acetilo, ¿sí? Grupos de ubiquitinación, entre otros. Los más comunes y en los que me voy a centrar son metilaciones en el DNA, acetilaciones principalmente en las histonas, que decíamos que son estas proteínas que ayudan a que nuestro ADN esté compactado, y también los RNAs no codificantes, que de los más comunes son los microRNAs, que se ha visto que se acoplan principalmente a regiones no traducibles de los genes y pueden dar como una etiquetado, una señalización de que esos genes se degraden. En la mayoría de casos, la hipermetilación, la adición de grupos metilos, sobre todo en regiones promotoras, aquí los vemos, se van a asociar con un silenciamiento génico, con el apagado de esos genes. Las acetilaciones se van a asociar con que el DNA se suelte de la cromatina, por lo tanto es un DNA más relajado y es transcripcionalmente más activo, y los microRNAs también se van a asociar con silenciamiento génico. Entonces, daré algunos ejemplos de componentes de los alimentos que pueden funcionar como donadores de grupos metilo, ¿no? Como activadores de estas metilaciones, acetilaciones, etcétera. Entonces, vemos que justamente los componentes o los compuestos bioactivos de la dieta, aquí tenemos, por ejemplo, los ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, el butirato, ¿no? El folato, que ya nos hablaban tanto de la importancia del folato, por ejemplo, de forma preconcepción y en el embarazo. Y estos donadores de grupos metilo, pues van a tener un efecto sobre los patrones de metilación de ciertos genes clave involucrados en el desarrollo de alteraciones metabólicas. También a nivel de acetilación tenemos la activación de las acetilasas de histonas, que son la adición de estos grupos acetilo, y que esto va a favorecer una cromatina más abierta, por lo tanto la activación de ciertos genes asociados justamente con dislipidemias, diabetes, incluso algunos tipos de cáncer. Entonces ya sabemos que estos factores de la alimentación van a estar modulando, ya hablábamos, sí, durante a lo mejor estos 1000 años que son determinantes, pero la buena y mala noticia un poco es que durante toda nuestra vida podemos seguir modulando estos patrones epigenéticos para bien y para mal, dependiendo si tenemos factores que regulen de forma positiva la adición de estas marcas epigenéticas o de forma negativa.
Y entonces, dentro de los factores dietéticos, tenemos justamente que dietas muy restrictivas en energía por largos periodos de tiempo, ácidos grasos, voy a hablar de algunos ejemplos de ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados y saturados, si tienen el mismo efecto a través de mecanismos epigenéticos o qué vías nos regulan, el consumo de algunas vitaminas y minerales, donadores de grupos metilo y polifenoles, ¿qué efecto tiene esto sobre estas marcas epigenéticas? Y entonces aquí vamos a ver algunos componentes claves de algunos alimentos. Tenemos, por ejemplo, el sulforafano en el brócoli, el selenio, principalmente en nueces que le llaman nueces brasileñas, el resveratrol, que habrán previamente, creo que hace dos ponencias, la genisteína, ¿no? Estos compuestos bioactivos que se hablaban hace dos ponencias. En este caso tienen el ácido tautomérico de la cúrcuma tienen la capacidad de inhibir la DNA metiltransferasa y por lo tanto, digamos que disminuir el patrón de metilación. Aquí la clave está, y creo que es uno de los focus más importantes de la epigenética, es que todavía no logramos descifrar, pues, cómo dirigir estas marcas epigenéticas. Yo hablaba de esto en clase con mis alumnos de licenciatura y entonces me preguntaban, pues entonces sí, como alimentos muy ricos por ejemplo, en donadores de grupos metilo, voy a favorecer como una hipermetilación de ciertos genes. Y yo les decía, es que no podemos seleccionar así como elegir qué genes. Obviamente quisiéramos que la hipermetilación fuera en genes que tienen funciones, digamos, no sé, asociadas a cáncer, pues eso sí que estén apagados, pero genes que nos mantienen un metabolismo más activo, pues esos que estén encendidos. Entonces ahí creo que es todavía donde hay bastantes retos en investigación un poco para dirigir. Lo que sí está claro es que el consumo de estos alimentos favorecen marcas epigenéticas adecuadas, a diferencia de, por ejemplo, si tenemos un consumo rico en alimentos ricos en grasas saturadas, industrializados, esos favorecen marcas epigenéticas que se les conoce como aberrantes, es decir, asociadas al riesgo, al envejecimiento prematuro de la célula, etcétera. Aquí tenemos también algunos otros ejemplos, por ejemplo, de folatos que están muy asociados con la metilación del DNA, vitamina D como un cofactor de las DNA metiltransferasas, la colina para la síntesis de metionina, la betaína como donadores de grupos metilo, la vitamina D y los polifenoles, la vitamina D como donadores de grupos motilo y los polifenoles como inhibidores de las eh, acetilasas o desacetilasas, más bien de histonas. Ahora también tenemos algunos compuestos similares a la diapositiva anterior, pero que estos inhiben a las histonas desacetilasas y que entonces esto hace que se favorezca una cromatina, perdón, más condensada, o bien otros que activan o inhiben a las acetilasas de histonas, lo que favorece una cromatina más relajada. A la derecha, la cromatina más relajada, tenemos pues la activación de esto. Por ejemplo, aquí tenemos que una cromatina más relajada podría favorecer la transcripción de genes supresores de tumor. Eso sí queremos que estén activos, pero a lo mejor los protoncogenes, esos queremos que estén inactivos con una cromatina más cerrada, favoreciendo que no se realice la expresión y síntesis de estos compuestos o de estos genes, ¿sí? En esta revisión que realizamos, quisimos evaluar qué tipos de ácidos grasos modulaban ciertos mecanismos epigenéticos y qué efecto metabólico final tenían. Y entonces los separamos en dos grandes grupos. Desde el lado izquierdo teníamos ácidos grasos poliinsaturados, pero particularmente el omega 3, específicamente el EPA y el DHA, monoinsaturados como el oleico y el palmítico, y ácidos grasos de cadena corta como el butirato, que tenían efectos positivos de mejora sobre alteraciones de la inflamación, del metabolismo de los lípidos, de la respuesta cardiovascular, sí, de prevención sobre enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cáncer, entre otras, y eso lo hacían a través de mecanismos epigenéticos como modificaciones de histonas, metilación del DNA y la presencia de algunos microRNAs. Y por otro lado, tenemos
también ácidos grasos poliinsaturados, pero particularmente el omega 6, el ácido araquidónico, saturados como el palmítico y el esteárico, y ácidos grasos trans como el elaídico, que a través de los mismos mecanismos epigenéticos tienen todo el efecto contrario. Es decir, aquí se incrementa el riesgo, la susceptibilidad para el desarrollo de alteraciones metabólicas como la resistencia a la insulina, alteraciones en la inflamación, ¿sí? En la, alteraciones en el metabolismo de los lípidos, de la glucosa. Ahora, el incremento del riesgo de las patologías como obesidad, cáncer, diabetes, entre otras, ¿sí? Entonces, aquí podemos resumir la importancia de que no todos los ácidos grasos, por ejemplo, van a tener el mismo efecto, aunque modulen de cierta forma mecanismos epigenéticos. Y también hicimos algo similar, pero con la actividad física, ver si estos mecanismos epigenéticos en respuesta a la actividad física tienen el mismo impacto en diferentes patologías crónicas. Y justamente vimos que no, que el ejercicio físico también se tiene que personalizar, dependiendo la condición que estemos atendiendo, asociado a diabetes, resistencia a la insulina, inflamación. En algunos casos se va a recomendar más ejercicios de alta intensidad, de fuerza, de más cardiovasculares, etcétera. Y esto también lo puede favorecer a través de estas modificaciones en marcas epigenéticas como metilaciones y como acetilaciones, etcétera. Y bueno, entonces con toda esta información que hemos ido abordando pues a lo largo de esta charla, ¿cómo lo podemos integrar? Yo creo que aquí está el gran reto de la integración de la nutrición de precisión, ¿sí? Yo en el día de hoy estuve hablando solo como una partecita de la nutrición de precisión, hablé de algunas variantes genéticas de un solo nucleótido, hablé del efecto en la transcripción de algunos genes, ¿no? Pues por supuesto el efecto a nivel proteómica, pero pues también tenemos toda una línea de investigación en la microbiota, ¿no? Sobre la diversidad y la composición de esta microbiota, que eso tiene un efecto directo y muy importante sobre las alteraciones metabólicas y de esta programación individual que es la epigenética, de cómo está nuestro patrón de metilación, de cómo está la accesibilidad a nuestra cromatina, una cromatina más condensada, más relajada, de estos microRNAs. Y que entonces, pues tenemos que tomar en cuenta cada vez la unión de más profesionales de la salud para integrar toda esta información. Ya se están realizando algunas propuestas de cómo podemos lograr integrar esto. Nosotros este año, como parte de la Red Iberoamericana de Nutriómicas y Nutrición de Precisión, publicamos este artículo de posición en donde hablamos sobre el pasado, el presente y el futuro de la nutrición de precisión, sobre donde en el pasado teníamos recomendaciones tradicionales, ¿sí? Una sola recomendación para toda la población. En el presente ya se están tomando en cuenta factores bioquímicos del metabolismo, diferentes etapas, diferentes dietas, hacia dónde vamos en el futuro, haya una personalización de la nutrición, tomar en cuenta el ADN, ¿sí? Para ser mucho más precisos con estas recomendaciones. Obviamente tenemos que tomar en cuenta factores del ambiente, como hábitos dietéticos, factores socioeconómicos, culturales, pero también factores internos, la historia médica de cada sujeto, el propio riesgo para ciertas enfermedades de su historia familiar, supuesto su background genético. Cuál es su estado metabólico actual, estudios de microbiota, ¿sí? Para apoyarnos de estas ciencias ómicas y finalmente ofrecer herramientas prácticas útiles en la práctica clínica que nos ayuden a dar mejores opciones de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento a pacientes con enfermedades metabólicas, con obesidad y enfermedades metabólicas asociadas. Y entonces esta es la perspectiva que tenemos para la nutrición de precisión, ¿no? Sabemos que es algo complejo tomar en cuenta tanta información, ¿no? Colectar primero la información sobre hábitos dietéticos, estilo de vida, luego su historia médica,
factores genéticos de los que hemos estado hablando, variantes genéticas. Hay cientos y miles de variantes genéticas asociadas de importancia clínica, tomar en cuenta que las frecuencias van a ser diferentes en cada grupo poblacional. Ya hablábamos de que la etnia y la raza juegan un rol importante. Nosotros hemos hecho estudios aquí en México de diferencias a nivel poblacional y mismo dentro de mexicanos, sobre todo entre grupos indígenas y grupos mestizos, donde vemos una diferencia importante para algunos de estos marcadores genéticos. Por lo tanto, pues no podemos generalizar que todos los mexicanos, por ejemplo, pues tenemos la misma constitución genética. Luego vienen estudios de exposoma, ¿no? Aquí estamos expuestos dependiendo la localización geográfica, los tiempos, etcétera. Apoyarnos de las ciencias ómicas, analizar no solo la genética, sino el transcriptoma, la proteómica, el metaboloma, la epigenética, por supuesto, no podemos dejarla de lado, nos está dando información muy importante sobre la susceptibilidad o riesgo. También esto que cada vez está tomando más importancia sobre la salud mental, el comportamiento, estos hábitos de sueño, sí, etcétera. Y pues nos tenemos que apoyar de otras ciencias como la bioinformática, la inteligencia artificial, el machine learning, para poder profundizar cada vez más en integrar a partir de algoritmos matemáticos que nos ayuden a predecir cuál va a ser el comportamiento, tomando en cuenta todas estas ciencias y la integración de todas estas variables para ofrecer estrategias que sean lo más personalizadas posibles. Y pues con esto cierro mi presentación. Agradezco a mi grupo de investigación del Instituto de Investigación en Genética Molecular, particularmente a mi grupo de Genómica Nutricional del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara. Y pues dejo aquí algunos datos de contacto si a alguien le interesa profundizar un poco más sobre este tema, que es muy apasionante y sé que pues todavía nos hace falta mucho por avanzar en esta área de la nutrición de precisión, que aquí dejo una página de Instagram donde actualmente estamos subiendo información relacionada con las investigaciones o lo que hacemos en nuestro grupo, la página web de la red de nutriómicas y nutrición de precisión donde hay integrantes de todo Iberoamérica y mi perfil de Google Académico, por si algunas de las investigaciones que mencioné del interior del grupo les interesa profundizar un poco más. Si a alguien le interesa alguna referencia en particular, también pueden escribirme algún correo. O si hay tiempo, sé que vamos un poquito mal con el tiempo, pero no sé si haya tiempo para alguna pregunta, si es que la hay. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Un placer haber podido compartir un poquito de esta área que tanto me apasiona. Muchísimas gracias. Doctora González, muchísimas gracias por su excelente presentación. Hay algunas preguntas que están en el chat. Una de ellas nos menciona cuál será el porcentaje de grasa considerada normal en el hombre y mujer adulto. Ok. Acabamos de tener un seminario con mis estudiantes de posgrado para discutir esa parte. Esto va a depender mucho y no hay un consenso a nivel internacional porque la distribución de la grasa tiene muchísimo que ver con la etnia. Entonces, si nos basamos en los estándares, por ejemplo, de los europeos o los asiáticos, pues los latinoamericanos no cabemos en esas recomendaciones. Hasta ahorita lo que yo he visto un poco más es en hombres mayor al 25% ya se considera como exceso de peso, digamos, podemos pensar como esa adiposidad, y en mujeres mayor a 30. Pero en un estudio que estamos haciendo nosotros ahorita al interior, tenemos casi cercano al 90% de la población que tiene exceso de grasa con esos puntos de corte. Entonces, sí tenemos que ajustarlo por etnias. Yo creo que ahí hay una una línea de investigación que tiene bastante oportunidad para trabajar sobre esto de la composición corporal y ofrecer diferentes índices que sean más precisos, sobre todo pensando en que nos ayuden a identificar la obesidad a nivel abdominal, hemos visto que es la que tiene mayores implicaciones en las alteraciones metabólicas. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí hay Ujú. otra duda con respecto al tema de la exposición. Nos dice, ¿qué tan accesible es para un paciente conocer estas variantes que se han mencionado durante su ponencia o que se hayan estudiado? O sea, que el paciente Sí. conozca, ¿no?, estas variantes, o actualmente solo se maneja para temas de investigación.
Muchas gracias. Siempre casi que presento un tema relacionado con esto, es una pregunta. Entonces ya siempre estoy preparada para esa pregunta porque claro, yo igual la haría. Entonces como sí, muy bonito la nutrición y la nutrigenética, pero dónde se hace? ¿Quién la interpreta? ¿Cuánto cuesta? ¿No? La respuesta es que en este momento sí se usa más en investigación, pero también es una realidad. En países latinoamericanos hay menos el acceso, pero en países como Estados Unidos, Europa, ya es más comercial, digamos. No sé exactamente en Perú, pero aquí en México ya hay algunas incluso empresas privadas, donde tú puedes mandar tu muestra y te ofrecen un perfil genético para ver todo este tipo de recomendaciones en intolerancia, susceptibilidad o riesgo para ciertas enfermedades. ¿Sí? Aquí yo creo que el tema muy importante, y siempre me gusta dejar este mensaje, es mm, quién lo va a interpretar o cómo vamos a manejar esta información. No es un poco como los kits ya para analizar relojes epigenéticos o patrones de metilación. Sí, ya lo hay, se puede hacer. Sí es un poco costoso, creo yo. La ventaja entre hacerte un test genético y un epigenético es que la genética ya no va a cambiar, solo te lo tienes que hacer una vez. Y yo creo que con una buena interpretación valdría la pena. Y a diferencia de un epigenético, que ese sí va cambiando en las diferentes etapas de la vida y con hábitos de alimentación, actividad física, exposición y demás diferentes. Sobre los costos, híjole, los tengo presentes un poco en pesos mexicanos, que no sé si va a ser así como medio complicado. Déjenme hacer un ajuste así rápido en dólares, que tal vez sería lo más adecuado para que la mayoría podamos tener alguna idea. Yo creo que los kits andarán rondando para, no sé, un conjunto interesante de variantes genéticas, unas 40, 50 variantes genéticas, cercano a los $500. Sé que es costoso, pero insisto, la ventaja es que son test que solo te tendrías que hacer una vez. Aquí yo invito mucho a los profesionales de la nutrición, estudiantes, ¿no? A especializarse en estas áreas para que cada vez podamos ser más los nutricionistas o profesionales de la nutrición, que tengamos las herramientas para dar una correcta interpretación a este tipo de test nutrigenéticos. No sé si con eso respondí bien la pregunta. Sí, doctora, muchísimas gracias. Bueno, ha sido una ponencia clara, sólida y actual sobre el tema, sobre el papel de la nutrición de precisión en el manejo de los trastornos metabólicos y la obesidad. A nombre de la Sociedad Peruana de Nutrición, doctora González, le expresamos nuestro reconocimiento y agradecimiento por la participación y por darse un tiempo el día de hoy para que pueda compartir sus conocimientos y actualizaciones con nosotros, ¿no? Muchas gracias, doctora. No, al contrario, muchas gracias. Vi por ahí más dudas. Si alguien tiene interés, pueden escribirme con toda confianza y trataremos por ahí de discutirlas vía correo electrónico. Muchísimas gracias.